Hola chicos, espero que se encuentren bien, sobre todo, bueno, bien de salud y de ánimo. Bueno, les quería comentar, bueno, que esta semana vamos a continuar trabajando el tema del peronismo, la política económica del peronismo. La semana anterior habíamos, les había enviado una actividad de repaso y la anterior a esa, bueno, le había enviado actividades sobre la política social del peronismo. Bien, con respecto a la política económica del peronismo, Juan Domingo Perón va a profundizar tendencias que ya se venían dando desde la década del 30, ¿sí? Recordemos que en la década del 30 habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Lo que se denomina la década infame. Durante esta etapa de la década infame, por ejemplo, en materia de política económica se veía una activa participación del Estado, especialmente, por ejemplo, con la creación del Banco Central de la República Argentina, que era un primer paso para regular el mercado financiero y monetario, la creación de las juntas reguladoras de la producción para atender especialmente la situación del agro. Eh, También se impuso el control de cambios, aranceles de importación. Es decir, aquí ya en la década del 30 vemos a un Estado bastante activo en materia de política económica, ¿sí? Bueno, el peronismo va a profundizar muchas de estas tendencias que se ven en el Estado, así como también en la década del 30 hemos dicho que comienza el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que era ni más ni menos que comenzar a producir internamente bienes que antes importábamos, especialmente bienes manufacturados, ¿sí? Bueno, estas tendencias que se dan tanto a nivel del Estado como también de un sector productivo como la industria, bueno, durante por lo menos la primera parte de la primera parte de la presidencia de Perón, se van a profundizar, ¿sí? Entonces, el Estado va a profundizar su acción, perdón, sobre la economía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso se va a observar en la nacionalización de los servicios públicos. Muchas empresas van a ser compradas por el Estado, como por ejemplo ferrocarriles, gas, electricidad, se van a crear otras nuevas. También desde la política económica del peronismo, no solo vamos a tener un Estado mucho más activo en el plano económico, sino también vamos a ver cómo el peronismo va a impulsar al sector industrial, ¿sí? Es decir, va a tratar de profundizar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, fomentándola, promoviéndola a través, por ejemplo, de créditos, de subsidios, ¿sí? Y también durante esta etapa se va a privilegiar, por lo menos, vuelvo a repetir, y ya vamos a ver esto, o ya van a ver ustedes, mejor dicho, en el documental, en la primera etapa, especialmente durante el primer plan quinquenal, se va a dar prioridad al mercado interno, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de la etapa oligárquica que habíamos visto, que se da entre 1880 y 1916, en donde se privilegiaba la política de exportación de productos primarios hacia el exterior, teniendo como principal mercado de exportación a los británicos. Bueno, aquí el peronismo va a eh, sostener y a fomentar el desarrollo del mercado interno, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, eh, vamos a trabajar sobre la política económica peronista. Yo lo voy a dejar, junto con este Word, le voy a dejar ahí un documental que está dividido en dos partes. Una es de 11 minutos y otra de 7 minutos. Entonces, en ese documental ustedes van a ver la exposición acerca de la política económica del peronismo y a partir de ahí van a identificar y van a completar estas distintas variables o aspectos que yo le pongo en este cuadrito, ¿sí? La política económica
peronista está desarrollada a partir de dos planes quinquenales que se llama, ¿sí? El primer y el segundo plan quinquenal, el primero que se desarrolló durante la primera presidencia y bueno, el segundo durante la segunda presidencia, ¿sí? Entonces ahí tienen ustedes distintas variables que son, por ejemplo, la coyuntura internacional. Cuando me refiero a la coyuntura internacional, me refiero al tema del contexto en el cual se desarrolla este primer plan quinquenal, es decir, cómo estaba el mundo en ese momento en el marco de la política económica que se intentaba desarrollar, ¿sí? Recordamos que a partir de 1947 el mundo entra en lo que se llama la Guerra Fría, ¿sí? Es decir, el enfrentamiento ideológico, político, militar y económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Bien, ahí les doy una pista para que tengan en cuenta. Después, bueno, tienen que identificar lo que serían los objetivos tanto del primer como del segundo plan quinquenal, es decir, qué se proponían en el primer y en el segundo plan quinquenal el peronismo. Después, el papel asignado al agro en la economía y el papel asignado a la industria, ¿sí? ¿Por qué por qué estos aspectos? Bueno, porque se privilegia o se da importancia eh, durante estas presidencias eh, tanto al agro y a la industria en distinta medida, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que durante la etapa del régimen oligárquico, el sector agropecuario había sido el más importante en el desarrollo económico y para la clase dirigente también. Bueno, ahora con el peronismo hay que ver si el agro continúa siendo el sector de la economía al que se le daba mayor importancia, ¿sí? Bueno, aquí también sí, otro aspecto es si hay una presencia o no del capital extranjero, ¿sí? También aquí hay que comparar qué prioridad se le da tanto en el primer como en el segundo plan quinquenal al capital extranjero como una herramienta o un elemento para el desarrollo de la economía. Después, otro aspecto variable es el consumo de los sectores asalariados, ¿sí? Es decir, tanto en el primero como en el segundo plan quinquenal, bueno, hay una determinada mirada acerca de si, bueno, hay que promover o no a los sectores asalariados en la economía. Y bueno, y si encuentran otros aspectos relevantes para comparar, también lo pueden consignar en el cuadro, ¿sí? Y bueno, la última pregunta dice, expliquen a qué se debieron los cambios en la política económica que se dieron durante esta etapa. Es decir, el desarrollo de la política económica peronista no es lineal, ¿sí? Como les decía, entre el primer y el segundo plan quinquenal hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias. Entonces, eso es lo interesante que ustedes vean. eh, y bueno, y aquí ya les digo, ¿por qué, ¿sí? Se van a producir los cambios entre el primer y el segundo plan quinquenal. Eso es lo que quiero que ustedes me digan, ¿sí? ¿A qué se deben los cambios que hay, vuelvo a repetir, entre el primer y el segundo plan quinquenal? ¿Sí? Les doy algunas pistas, mucho tiene que ver la coyuntura internacional que se da en 1950, pero también lo que sucede a nivel interno, por ejemplo, con la sequía que se produce en la región pampeana y que afecta muchísimo, digamos, el tema de las exportaciones, ¿sí? Bueno, ahí ya le doy una pista de cuáles son las razones, ¿no? Que los van a llevar al gobierno peronista a modificar su política económica. Bien, cualquier cosa me consultan, por supuesto, cualquier duda, y por favor, aquellos que no hayan realizado las actividades, por favor, termínenlas, ¿sí? Termínenlas, envíenme los trabajos para que los revise, así que háganme el favor, ¿sí? Bien, buenos días chicos y que tengan una buena jornada.